Hola, muy buenos días. Mi nombre es Mayra y ellos son mis papás. Jorge. Eva Vilés. Juntos queremos compartirles una escritura. Salmo 100. Vengan a sus puertas, entren en su templo, cantando himnos de alabanza y gratitud. Denle gracias, bendigan su nombre. Amén. Sin duda este es un día muy especial para agradecer a Dios por todas sus bendiciones. Juntos queremos darte la más cordial Bienvenida a tu servicio dominical en línea. Canten alegres con toda gratitud, pues nuestro Dios merece el honor. Canten día y noche con todo corazón, pues Dios es nuestro protector. Y siempre en mi vida hablaré de sus bondades, pues Dios merece el honor. Que todos se alegren y canten con amor, pues su palabra es eterna. Quiero cantar aleluya al Señor. Quiero cantar aleluya al Señor. Quiero cantar y alabar su santo nombre cada día. Cantar aleluya al Señor. Quiero cantar aleluya al Señor. Quiero cantar aleluya al Señor. Quiero cantar y alabar su santo nombre cada día. Cantar aleluya al Señor. Y siempre en mi vida hablaré de sus bondades, pues Dios merece el honor. Que todos se alegren y canten con amor, pues su palabra es eterna. Y siempre en mi vida hablaré de sus bondades, pues Dios merece el honor. Que todos se alegren y canten con amor, pues su palabra es eterna. Pues su palabra es eterna. Pues su palabra es eterna. Hoy nuestro mundo ha cambiado. La humanidad lucha contra una gran amenaza, pero eso ya lo sabes. Este trayecto de la vida nos ha mostrado grandes desigualdades y caemos en cuenta que para nuestra supervivencia, el trabajo de unos es imprescindible y la obediencia de los demás para quedarse en casa. Algunos lo han logrado, trabajar a distancia, pero otros desafían una gran tormenta, pues salir a ganar el pan día a día es indispensable. Sin embargo, los negocios han cerrado, han perdido sus empleos, algunos se encuentran enfermos. Los más necesitados claman.
Mi ayuda vendrá de Dios, creador del cielo y de la tierra. Algunos tal vez sean tus vecinos, pero sabes, muchos de ellos son tus hermanos. Sigamos el ejemplo de Jesús, pues Él nunca olvidó al necesitado. No amemos solo con palabras, amemos con hechos de verdad. Dios quiere que tú seas parte de ese milagro y contribuyas a cubrir sus necesidades. Abramos nuestros brazos y ayudemos hoy por nuestros hermanos. Hola, ¿qué tal, hermanos? Bienvenidos a todos, bienvenida a toda la comunidad de GAM, a todas las familias, los amigos, los vecinos, bienvenidos. El día de hoy quiero hablarte de un tema que es fundamental para la vida de un discípulo de Jesús, un seguidor, un cristiano, alguien que dice amar y seguir a Jesús o a Dios. Pero quiero que veas que es algo que honestamente es preocupante ver en nuestra sociedad, la falta de temor que tenemos hacia Dios, la falta de temor que tenemos hacia las cosas que pueden dañarnos. Hoy mismo con esto del virus, ¿cuánta gente anda sin protección en la calle? ¿Cuánta gente anda saliendo sin necesidad de salir? Entiendo que hay gente que tiene que salir, pero hay mucha que no tiene que salir. Pero aún así no hay un temor, no hay algo que los hace sentir, tengo que parar, tengo que detenerme, tengo que decir no a ciertas cosas. Y al contrario, mucha gente hasta lo ve como algo menor, cuando es algún asunto muy serio. Y bueno, hemos visto muertes y desgraciadamente hasta que pasa algo tan cerca de nosotros es cuando lo vemos como algo serio. Cuando hay ausencia del temor de Dios, nada te va a detener. Y es lo que vemos en general en la sociedad, pero también lo podemos ver hoy en día en la iglesia. Y eso es bien fuerte, es triste ver que discípulos, que seguidores de Jesús, que cristianos están perdiendo su temor a Dios. Hay una ausencia fuerte en el mundo por temor a Dios. Y es obvio, tú puedes ver las noticias, puedes ver los asaltos, puedes ver todos los crímenes, toda la delincuencia que hay alrededor, todas las cosas y los actos que se cometen, porque no hay ningún tipo de temor a Dios, porque es algo que no te detiene, es algo que ni siquiera a lo mejor lo piensas. No hay alguien en el que pienses para detenerte en no hacer cosas que muchas veces en tu conciencia sabes que no están bien. Hay una ausencia fuerte también en la iglesia de temor a Dios. Y es tan fácil pensar, pues nadie me ve. Dios está ahí. Dios está ahí presente donde tú estás. Dios ve absolutamente todo lo que hacemos. Dios nos vigila desde el cielo y sabe quiénes somos, en qué decimos creer y el amor que decimos profesarle. Y Dios está al pendiente de nosotros. Claro que sí. La semana pasada hablamos de Job y cómo Dios estaba poniendo sus ojos en él y diciéndole a Satanás, ¿te has fijado en él? Mira cómo es. Mira cómo vive, mira cómo me honra. Y bueno, la historia la vimos la semana pasada. La pregunta hoy es, ¿cómo está tu temor a Dios el día de hoy? Honestamente, ¿cómo está tu temor a Dios? Y no estoy hablando de miedo. Miedo al castigo, miedo a las consecuencias, que sí, debe ser algo que nos debe de ayudar a pensar en ser prudentes, en lo que viene después, en las consecuencias de nuestros actos. En si hacemos algo, pues va a tener repercusiones. Pero realmente, si te pones a pensar, esta cuarentena ha resaltado lo bueno y lo no tan bueno de nuestra relación con Dios. Esta cuarentena ha revelado dónde estamos parados espiritualmente, dónde está nuestra fe, cómo nos relacionamos con Dios y cómo nos relacionamos con los demás, cómo lidiamos con las situaciones que tienen que ver con ser discípulos en esos momentos críticos o difíciles que vivimos en esta cuarentena. Cómo podemos mejorar personalmente, cómo podemos crecer espiritualmente, cómo vamos a salir de esta pandemia, iguales a cómo entramos, o realmente has reflexionado un poco en qué son las cosas que Dios te ha enseñado a través de este tiempo. Vamos a ver las escrituras y mira lo que dice la palabra de Dios. En Proverbios capítulo 1 versículo 7, te voy a leer la versión, la Biblia de las Américas, dice,
El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Quiero que paremos ahí. El temor al Señor es el principio de la sabiduría. Esa palabra principio es origen, el origen de la sabiduría. Si tú quieres crecer en sabiduría, si tú quieres crecer en ser una persona que discierne mejor en la vida, en todos los asuntos que tienes que tratar y vivir y con los cuales te envuelves o te desenvuelves, si tú entiendes lo que significa temer a Dios, vas a ser capaz de poder tomar mejores decisiones. ¿Qué es temor a Dios? Temor a Dios es respeto a Dios. Cuando tú caminas en tu conciencia pensando claramente que tienes al Dios Todopoderoso, al Padre que te ama, viéndote a donde quiera que vas, cuando estás en el baño, cuando estás viendo el internet, cuando estás viendo la televisión, cuando estás trabajando, cuando estás hablando con alguien, cuando estás enojado, Dios está ahí. Pero cuando hay temor a Dios, cuando hay respeto a Dios, Dios es quien te pone esos límites. Dios es el que te motiva a no hacer aquello que te gustaría hacer por tu naturaleza, pero que no lo haces porque tienes temor de Dios, tienes respeto de Dios y lo que Él es para ti. Tus decisiones son determinadas en base a tu sabiduría. Y tu sabiduría está basada en tu temor a Dios. Si tienes temor a Dios, hay cosas claras que en la palabra Dios te enseña que no debes hacer o que sí debes hacer. Pero si tú no estás guiado por el temor a Dios, en tu sabiduría vas a ser alguien que haces lo que quieres hacer, dejándote llevar por aquello que te mueve emocionalmente o con tus malos deseos o tus malos pensamientos. Y eso es lo que pasa con la mayoría de la gente que no conoce a Dios. No respeta a Dios, no teme de Dios y hace lo que sea, vive como quiera. Pero si somos discípulos de Jesús, si somos cristianos, si somos seguidores de Jesús, deberíamos de vivir con un temor que nos lleva a respetar a Dios en todo lo que hacemos, lo que pensamos y lo que sentimos. Ese es el verdadero seguidor de Jesús. Eso es un verdadero cristiano. Un temor a Dios te lleva a tomar buenas decisiones. ¿Basado en qué? No en tus emociones, no en la circunstancia, no basado en la persona con la que estás tratando o resolviendo o discutiendo, no basado en las situaciones que están a tu alrededor, sino en lo que Dios te pide que hagas, en hacer lo que es correcto delante de Dios. Y obviamente el temor está ligado completamente al amor que le tenemos a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos las cosas? Porque amamos a Dios. Lo vimos la semana pasada. ¿Cuánto amas a Dios? Y tu amor a Dios se demuestra también en tu temor a Él, en tu respeto a Él. En cuanto cuidas en tu relación con Él, no dañar la relación que estás construyendo y llevando a cabo con Dios. Y todo el tiempo estamos cuidando de no lastimar. ¿Te acuerdas cuando eras novio o novia, en el caso de los que estamos ahí, o nos queríamos casar? O sea, cuando yo tenía mi relación con mi novia, que es Miriam, o es mi esposa, yo hacía todo lo posible para no dañar mi relación con ella. Yo hacía todo lo posible para respetarla. Yo hacía todo lo que estuviera para no hacerla sentir mal. Porque para mí era, y sigue siendo, muy valiosa mi relación con ella. Pero hacíamos cosas y seguimos haciendo cosas para no lastimar nuestras relaciones. Lo mismo deberíamos de hacer con Dios. Pero cuando perdemos el temor a Dios, no tenemos la sabiduría que viene de Dios y que nos ayuda a tomar decisiones correctas. La segunda parte de la escritura en Proverbios 1:7 dice: los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿De qué lado estás? ¿Eres alguien que estás yendo hacia ser sabio, o eres alguien necio que cuando te ofrecen sabiduría, que cuando te quieren corregir, que cuando te quieren instruir, tú la desprecias? Y a lo mejor eres alguien que escuchas, pero al final desprecias. Te da la media vuelta y dices: esos cuates están locos, ¿qué voy a hacer caso? Yo voy a hacer lo que yo quiera. Y tristemente vemos hoy la sociedad, gente viviendo como quiere y viviendo cosas terribles a su alrededor. La gran diferencia entre ser sabio
y ser necio es el temor a Dios. Es el querer recibir instrucción, es el dejarte corregir, es el ser humilde, decir, ¿qué puedo mejorar? ¿En qué áreas necesito yo cambiar y desarrollarme más? ¿O arrepentirme? ¿O qué cosas son las que tengo que dejar de hacer para ser mejor y relacionarme mejor con Dios y con la gente a mi alrededor? Luego en Jeremías, capítulo 32, dice en el versículo 39, haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre me teman para su propio bien y el de sus hijos. ¿Quién es el que origina en nosotros el temor? ¿A Dios? Dios mismo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de esto? El propósito para todos ustedes que están escuchando esto es para nuestro propio bien. Y además, el de nuestros hijos, el de nuestra familia, el de tu esposa, el de la gente que te rodea y que más amamos. Para eso es el temor a Dios, porque el temor a Dios nos lleva a tomar buenas decisiones, nos lleva a pensar de una manera más clara hacia dónde tenemos que caminar con la seguridad de que estamos haciendo lo correcto. En el 40 dice, haré con ellos, Jeremías 32:40, un pacto eterno. Está hablando con su pueblo, haré con ellos un pacto eterno. Nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. Pondré mi temor en sus corazones y así no se apartarán de mí. Es exactamente lo que Jesús dijo en Mateo 28, del 18 al 20. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El deseo de Dios es tener una comunión contigo y conmigo, tener una relación de padre e hijo, donde podamos depender de Él y donde Él pueda cuidar de nosotros y guiarnos a través de esta vida y la vida eterna, la venidera. Pero, ¿quién es el que pone en nuestro corazón el temor hacia Él? Dice ahí, pondré mi temor en sus corazones. Si te das cuenta, nuestro temor a Dios, Dios mismo es quien nos lo pone en el corazón. Ahora, si tú quieres crecer en tu temor a Dios, ¿qué necesitas hacer? Relacionarte con Dios, tener más cercanía con Él, pasar más tiempo con Él, estudiar más de su palabra, orar más con Él o a Él. Pero lo que tienes que entender es cómo es que tú vas a crecer en tu temor a Dios. En la medida que conoces más a Dios, en la medida que estudias más su palabra, en la medida que más te relacionas y te acercas al corazón de Dios, más respeto, más amor y temor tienes por Él. Pero si tú no tienes una relación con Dios cercana, es fácil que vayas yendo hacia perder tu temor a Él. Es fácil que pierdas el respeto, es fácil que pierdas el amor. Pero si te mantienes cerca de Dios, ese temor se va a estar alimentando, se va a estar fortaleciendo. Y lo increíble de eso, cuando lo tienes, es que el temor a Dios te puede guiar, te puede llenar de sabiduría. Temor a Dios. Si tú has perdido temor a Dios, es porque tu relación con Dios está débil, porque no estás cerca de Dios, porque no estás estudiando acerca de Él como deberías, porque a lo mejor te estás guiando más por tus sentimientos, por tus pensamientos, por las circunstancias, pero no por la palabra de Dios. No estás siendo alguien que está desarrollándose en esta área de tu vida espiritual. Dice en el Salmo 147, en el versículo 10 y 11. El Señor no se deleita en los bríos del caballo, ni se complace en la fuerza del hombre. Mira lo que dice ahí. Muchas veces nosotros sí confiamos más en eso. Confiamos en la capacidad, confiamos en lo que nos da seguridad, en lo que podemos ver, en lo que podemos hacer, en lo que podemos controlar, en las cosas que parece, ¿no?, que tienen la fuerza de sacarnos adelante, las cosas que realmente nos pueden proveer seguridad. Pero lo que Dios dice aquí en su palabra, mira, es Dios no se deleita en esas cosas, ni en los bríos del caballo, ni la fuerza del hombre, ¿no? Que a los hombres nos encanta presumir quién es más fuerte, sino se complace en los que le temen. Porque el temor a Dios te lleva a hacer aquello que le agrada a Dios.
El temor a Dios te lleva a detenerte a no hacer aquello que le desagrada a Dios. El temor a Dios, como puedes ver, es indispensable en nuestro caminar con Él. En nuestra relación con Dios debe de haber un profundo temor a Él. Y obviamente eso se traduce, como te decía, en respeto. ¿Qué te lleva a obedecer a Dios? ¿Qué te lleva a hacer aquello que tú naturalmente no quieres hacer, pero que por amor vas a hacerlo y por temor? Pues tu temor a Dios. ¿Qué te lleva a no pasar los límites que Dios establece? ¿Qué te lleva a decir, voy a ser puro, voy a ser recto, no voy a ver esto en la internet, voy a hablar con la verdad, aunque yo sé que no va a ser fácil, pero voy a decir la verdad, no voy a caer en la corrupción, no voy a hacer aquello que sabemos que a Dios le desagrada? ¿Por qué lo hacemos? Porque tememos a Dios, porque lo amamos y porque lo queremos reverenciar. ¿Estamos de acuerdo? Creo que sí. ¿Por qué algunos han dado pasos atrás? ¿Por qué algunos que dicen ser cristianos o seguidores de Jesús han dado pasos atrás? Porque hemos perdido temor a Dios. Cuando nos alejamos de Dios, cuando dejamos de tener temor a Dios, es tan fácil hacer aquello que en el momento que estábamos cerca de Dios sabíamos, esto nunca lo voy a hacer. Pero te alejas de Dios, pierdes tu relación con Él, tu amor y tu temor, y entonces empiezas a incurrir en cosas que cuando estabas cerca de Él no hubieras hecho. ¿Por qué puedes llegar a dar pasos atrás? Porque no estás cerca de Dios. ¿Cómo creces en tu temor a Dios? ¿Cómo lo puedes desarrollar? Mira lo que dice el Salmo capítulo 25, versículo 14. En la versión Reina Valera dice, la comunión íntima de Jehová, que es Dios, es con los que le temen. Mira bien lo que dice el Salmo. Dios tiene una comunión íntima con aquellos que le temen. No con cualquiera, solamente con aquellos que le temen. ¿Te das cuenta? Esa es la expectativa que Dios tiene con aquellos que le temen. Piensa en lo que estamos hablando. Si tú realmente estás siendo un hombre o una mujer que vive en el temor de Dios, si se está desarrollando de acuerdo espiritualmente a la expectativa de Dios. Y el Salmo lo que dice más adelante es esto. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. A ellos, con los que tiene una íntima relación, a ellos, con los que realmente le temen, a ellos Dios les va a dar a conocer su pacto. Dios tiene cosas preparadas mucho mejores para aquellos que viven en el temor a Él. Dios se relaciona íntimamente con los que le temen y además les revela sus secretos, misterios, ¿no? Les decía a sus discípulos, a ustedes se les ha revelado los misterios del reino. Lo puedes ver en el Nuevo Testamento. Y te quiero animar a eso, a que podamos pensar y reflexionar en esto. ¿Qué tal tu temor a Dios al día de hoy? ¿Qué tal con todo esto que estamos viviendo? ¿Te ha ayudado a crecer en tu temor a Dios? Y no estoy hablando de miedo a morir, de miedo a ser contagiado, sino entender quién es Dios, qué es capaz de hacer, cómo ha paralizado al mundo, la voluntad de Dios, y que Dios, sin duda alguna, creo que nos está llamando a crecer mucho más en nuestro temor a Él. Te quiero animar a que te mantengas y que crezcas, no solamente que te mantengas ahí, sino que crezcas, que te desarrolles en tu temor a Dios. Es tristísimo ver discípulos de años, seguidores de Jesús, o gente que dice ser cristiana, años de ser discípulos o de ser seguidores de Jesús, cristianos, pero están estancados y no están desarrollándose, no están creciendo, no están fortaleciéndose, no son más que antes. Y creo que nuestro caminar con Dios no debe de estar estancado. Creo que Dios nos está llamando a crecer más y más. Y obviamente eso se ve reflejado en nuestra conducta. ¿Qué te va a parar a no pecar? ¿Qué te va a parar a decirle no a aquella tentación que te está diciendo, aquí estoy?
¿Qué te va a parar de decir no cuando estés tentado a decir una mala palabra? ¿Qué te va a parar a no caer en la corrupción? ¿Qué te va a parar a no ser aquello que le desagrada a Dios? Tu temor a Dios. ¿Y qué te va a motivar? ¿Y qué te va a mover a hacer aquello que en el momento no quieres hacer, pero que por amor y temor vas a hacer? ¿Qué es lo que te debe de motivar a seguir adelante y hacer aquello que le agrada a Dios? Tu temor a Dios. Te quiero animar a que reflexiones en esto que hoy hablamos, que pueda ser de mucha bendición lo que hoy escuchaste por la palabra de Dios, y que entendamos que Dios le anima, le regocija ver que vivimos en el temor a Él. Y Dios es lo que quiere, relacionarse todo el tiempo con nosotros, pero de esa manera, con un temor reverente que nos lleva a ser más y más cada día como Jesús. Muchas gracias, hermanos, amigos, gracias a la comunidad. Que tengan un excelente domingo. Hasta la próxima. Bye. Hermanos, muy buenos días, iglesia. Esta mañana, después de tomar o escuchar la prédica, tenemos un tiempo para tomar la Santa Cena. Vamos a reflexionar en las Escrituras para avivar, retomar esa gratitud en nuestros corazones a la muerte de Cristo. Te quiero pedir que me acompañes. Vamos a ir al libro de los Romanos, en el capítulo 8, versos 11 al 13. La palabra de Dios dice así: y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del espíritu de Dios que vive en ustedes. Vamos a parar aquí en el verso 11 y vamos a puntualizar. Aquí Pablo nos está llamando a recordar, a entender el poder del Espíritu Santo que obró en la resurrección de Cristo, de Jesús. Nosotros, hermanos, hemos creído en el Evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. En la resurrección de Jesús vimos con toda potencia, con toda claridad, el poder que Dios tiene obrando a través de su Espíritu Santo. Este cuerpo que conocemos va a dejar de existir y así como Jesús resucitó, vamos a ser resucitados. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Hermano, esta mañana, iglesia, esta mañana, juntos recordemos, juntos busquemos no olvidar que ya no vivimos en nuestras fuerzas, en las fuerzas humanas, como vivíamos antes de conocer a Jesús. Hoy vivimos a través del Espíritu, por medio del Espíritu. En el verso 12 dice: así pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según las inclinaciones de la naturaleza débil. Pablo aquí enfatizando, Pablo aquí especificando, tenemos una obligación, pero no es la de vivir como vivíamos antes de conocer de Jesús. Hoy tenemos una obligación de vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme al ejemplo de Jesús. Verso 13, porque si viven ustedes conforme a tales inclinaciones, morirán. Pero si por medio del Espíritu hacen ustedes morir esas inclinaciones, vivirán. Hermanos, somos llamados a vivir haciendo la voluntad de Dios. Por pura gratitud, por ese deseo de corresponder a la muerte de Cristo. Esta mañana, hermano, quiero invitarte a que juntos como iglesia le pidamos a Dios que nos permita día a día andar en el Espíritu, que nos permita día a día dejar de caminar en nuestras fuerzas y busquemos andar en su Espíritu. Aquí Pablo nos lo recuerda, sí murió y resucitó. Resucitó con poder, con potencia, a través de su Santo Espíritu, y hoy ese Espíritu mora en nosotros. Busquemos que ese Espíritu refleje el poder de Dios en esta vida, en nuestras vidas, y que otras gentes conozcan, se den cuenta de lo que Dios puede hacer en ellos. Te quiero invitar, hermano, a que hagamos una oración, a que juntos como familia podamos clamar a Dios, podamos reconocer a Dios